La Regenta, escrita en 1884 por Leopoldo Alas Clarín, es una novela completa y redonda que empieza y termina en el mismo lugar y con el mismo personaje. Es una novela atrevida y rompedora que fue tachada de obscena, lasciva y sacrílega por atreverse a retratar el deseo femenino, el cual era tratado de locura o problema nervioso, a denunciar la falsedad de las beatas que van a confesarse y luego corren a revolcarse en las alcobas de los palacios de la marquesa, a criticar y denunciar el papel del celibato como una brutal castración de los instintos más básicos del ser humano. Clarín nos dibuja personajes grandes, profundos, complejos, coherentes, desde la regenta Ana Ozores, que es el detonante de esta historia, hasta Fermín de Pas, Frígilis, Petra y un largo elenco, y no toma partido. Leopoldo Alas Clarín no juzga, no se pone de parte de ninguno, no hay buenos perfectos ni malos que no tengan algo de luz. La regenta es como la vida misma. Leopoldo Alas Clarín lo hace además con un estilo bello, impecable, utilizando técnicas narrativas novedosas como el monólogo interior y el estilo indirecto. Leopoldo Alas Clarín sorprende en esta novela por la gran profundidad de esos monólogos internos y por la fidelidad con las que nos retrata una sociedad castrada por la Iglesia que se debatía entre sus impulsos y sus instintos de vida y la muerte en vida por unos valores religiosos tan forzados como falsos. El libro no se titula Ana Ozores, ni tampoco Vetusta, ni Fermín de Pas. Se titula La Regenta, que es el papel político que ocupa nuestra protagonista en esa sociedad. Desde el título hasta la última de las metáforas, todo está hilado con una prosa fina y tan perfecta como disfrutable. Ojalá puedas disfrutarla tanto como me ha encantado a mí. Hola a todos, hoy vengo con la reseña de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Yo soy Diana, esto es El Libro Divergente y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de nuestro canal de libros. Este verano, junto con unos compañeros de Booktube y con mi hermana Marta, hemos leído el clásico español La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Los compañeros con los que lo he leído son José Cruz, de Descubriendo Libros con José Cruz, y Silvia, del canal El Último Libro de Robinson Crusoe. Tengo que decir también que es una reseña sin ningún tipo de spoiler. No voy a hacer ningún tipo de spoiler de lo que sucede, de la trama principal, y además quiero avisaros que he visto varias reseñas de La Regenta en las cuales se deshace el nudo principal de la trama de adulterio, con lo cual rompes totalmente el juego que Leopoldo Alas Clarín quiere hacer con el lector. Así que no va a haber ningún tipo de spoiler, por mucho que creáis que os estoy contando mucho, y no os preocupéis porque es que son prácticamente 1000 páginas que tenéis, y hablo de 900 páginas en este volumen que es bastante grande. Imagino que en algunos otros libros llegará a las 1000. Así que no os preocupéis que tenéis libro para descubrir y para disfrutar. Además es uno de esos libros que, aunque hayas visto la serie, que también os hablaré de la serie, y aunque sepas un poco del libro, no te vas a perder nada porque la experiencia de leerlo es absolutamente inolvidable. La Regenta es un libro que se publicó en 1884-1885. Fue escrita por capítulos por Leopoldo Alas Clarín y cuando fue publicada fue todo un escándalo. La novela fue censurada, Clarín fue vetado y prohibido por considerársele hereje, obsceno, sacrílego, y es un libro que siempre se ha considerado muy peligroso por la visión que ofrece del clero y de la Iglesia. Los censores dijeron de ella que tenía contenido erótico, que era lasciva, era una total herejía por la manera en la que habla del clero y de los curas. Os recomiendo esta edición porque tiene notas a pie de página que no he visto en ninguna otra edición, y estas notas a pie de página son muy importantes y muy interesantes porque aclaran cosas.
y en ellas vemos una gran muestra del gran conocimiento que tenía Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas Clarín era un erudito, él era también crítico literario y se dice de él que era un crítico muy agudo, que hacía críticas muy duras a los otros escritores. Por lo tanto, cuando salió esta novela, todo el mundo estuvo muy atento de qué era lo que había escrito. Él era muy exigente y muy perfeccionista con su escritura y se nota porque en esta novela no hay absolutamente ninguna frase de más y ninguna frase de menos. Yo sé que se escucha por ahí decir que el libro de la regenta es denso, que es pesado, que le sobran páginas y que no pasa nada, pero esto no es verdad, esto obedece a la estructura de la novela. Voy a hablaros primero de la trama, voy a hablaros después de los personajes, voy a hablaros también de los palos que toca y por último quiero daros unos consejos para leer La Regenta. He escuchado por ahí decir que La Regenta trata de la historia de Vetusta, que retrata la historia de un pueblo. No lo considero exacto. También he escuchado que trata de un cura que se enamora de una de sus feligresas. Tampoco lo considero exacto. Creo que más acorde al título del libro, Clarín quería contarnos, o por lo menos es la conclusión a la que yo he llegado en mi humilde opinión. No soy crítica literaria, solo soy una lectora apasionada. Pero el título del libro, La Regenta, nos habla de un personaje concreto, Ana Ozores. Y gran parte de lo que sucede en esta novela está dirigido por el destino de este protagonista femenino, Ana Ozores. Tiene una gran profundidad y muchísimo para tirar de todas las tramas que aquí se juntan. Pero además la última frase del libro es una frase rara, es una frase que te deja un poco a cuadros, pero te vuelve al punto inicial sobre el personaje de Ana Ozores y lo que a ella le está sucediendo a lo largo de toda la novela. Así que podríamos decir que el libro nos narra la historia de Ana Ozores, una mujer huérfana de madre, y su vida y todo lo que le sucede por ser quien es y por ser como es. Otro de los puntos de los que trata La Regenta, evidentemente trata de la ciudad de Vetusta, que es una ciudad del norte de España. Se sabe que está inspirado en la ciudad de Oviedo, y trata la historia de toda una sociedad, de toda una pequeña capital de provincia, todas las envidias que se mueven, los juegos de poder, el politiqueo, las envidias, las intrigas, las traiciones, sobre todo las envidias y las habladurías de la gente, y a dónde todo esto puede conducir. Este es un punto muy importante porque la ciudad de Vetusta y el clima y el transcurso del tiempo con todo lo que sucede tiene un papel muy importante en la novela. Otro de los puntos también, no trata de un triángulo amoroso, porque aquí tenemos un cuarteto amoroso. Aquí tenemos a Ana Ozores, tenemos al marido de Ana Ozores, don Víctor Quintanar, tenemos a don Fermín de Pas, que es el párroco más importante, el magistral de la zona, y tenemos también a don Álvaro Mesía, que es el don Juan de Vetusta. También otra parte muy importante en todo lo que aquí sucede y en todo lo que aquí se denuncia de alguna manera es este cuarteto amoroso, y evidentemente esta es una de las novelas de adúlteras más conocidas. Digamos que sería nuestra versión española de Ana Karenina o Madame Bovary. Todas ellas tratan del adulterio, pero creo que todas lo hacen de diferente manera. Yo Madame Bovary lo tengo a medio leer, lo dejé pausado en un capítulo que me resultaba aburrido, pero ahora terminarlo, y también vamos a leer Ana Karenina para poderos traer un vídeo hablando un poco de estas tres novelas, cuál va a ser la ganadora. Cuando las haya leído veremos cuál gana. De momento estoy enamoradísima de La Regenta, se ha colado entre mis libros favoritos de todos los tiempos, y tengo que decir que jamás en mi vida había leído un libro parecido. No solo por todos los temas que trata, no solo por todo lo que me ha hecho sentir, sino por toda la sabiduría que hay en este libro, toda la cantidad de citas y de referencias, no solo literarias, sino de todo tipo, sino porque además creo que hace un retrato muy importante de la vida en aquella época en España. Y además, por lo bien escrita que está, porque es que se nota que cada párrafo está trabajado, cada metáfora está estudiada, e incluso tenemos pistas en las primeras páginas de cosas que suceden más adelante. Además de todo esto, me ha sorprendido muchísimo algo de lo que nadie habla, y es el sentido del humor de Clarín.
Se dice que era un personaje muy intelectual, que él era muy inteligente, que era muy crítico, y se habla mucho de su prosa y de lo bien escrito que está. Pero no he escuchado a nadie decir: yo me he reído a carcajadas con este libro. En uno de los primeros capítulos ya empecé a reírme con un gato que hace sus necesidades en la iglesia, y luego he seguido riéndome porque hay situaciones sórdidas, situaciones que son realmente una crítica, una ironía muy fina, pero con un toque de humor que si tú te dejas llevar, te ríes. Vamos ahora con la trama, luego hablaré un poquito de los personajes y luego hablaré de la estructura. En la trama tenemos una protagonista, doña Ana Ozores, que es una joven que ha crecido sin su madre. Su madre falleció en el parto al nacer ella y ha sido criada por un padre y por una niñera bastante antipática que no tiene mucho feeling con ella. Esta niñera la trata de una manera muy dura y el padre es un hombre, un libre pensador, un progresista, bastante en contra de la iglesia y del clero, que anda viviendo la vida y que lo que menos hace es caso de su hija. De esta manera tenemos a una niña muy alegre, muy viva, muy curiosa, con mucha energía, que desde muy pequeña se ha criado sola, nunca ha tenido a nadie cerca, nunca ha habido nadie de su parte y vive con ansias de saber lo que es una madre. En un momento de su infancia hace una de estas travesuras con un amiguito y a partir de aquí se ve envuelta en una sensación de culpa, de ser incorrecta e imperfecta y de ser culpable. Esto es lo que le sucede a Ana Ozores desde bien pequeña. Además es una culpa que no solo tiene que ver haber hecho algo mal en la infancia, sino que tiene una culpa por ser quien es, porque se la tacha de la hija de la modista y bueno, no estaba muy bien vista porque no pertenecía a la clase adecuada según la época. Entonces no solo arrastra una culpa de tener que demostrar que ella es válida y que ella es buena por haber hecho aquello en la infancia, sino que además por ser hija de quien es, lo cual lleva en la sangre. Así que Ana es un personaje solitario que desconoce lo que es el amor, que se ha criado en la absoluta soledad y aplastada por una culpa que arrastra desde muy pequeña. Y en un momento dado tiene que casarse por situaciones familiares al morir su padre con alguien y elige a don Víctor Quintanar, que es el regente de la ciudad, un papel político que en la época era muy importante, con lo cual es como si fuera la primera dama de la ciudad de Vetusta y está en el punto de mira de todo el mundo. Pero Ana, como personaje interesante, además tiene uno de los pecados que peor se perdona muchas veces a una mujer en cuanto a envidias y críticas, y es que es guapísima, es de una belleza extraordinaria. Así que tenemos a una primera dama guapísima, empeñada en demostrar que es buena y que es santa, aplastada por la culpa y la soledad, que trata de ser virtuosa, de ser una mujer santa, de que nadie hable mal de ella, de hacer lo correcto, aunque está atrapada en una vida horrible y tediosa porque su marido es muchísimo mayor que ella. Don Víctor Quintanar es otro personajazo, es encantador, pero es un loco que vive para cazar, para sus experimentos, para ir al teatro, incluso para cantar y bailar con ansias de haber sido actor. No es que la trate mal o que no la quiera, pero la ignora. La trata un poquito como un florero. Y en este matrimonio, en el cual Ana se aburre profundamente, vamos a tener lo que va a ser un cuarteto impulsado por unas ansias de adulterio. Se sabe que La Regenta es una novela de adúlteras. Lo que no sabemos es qué es lo que va a suceder. Tenemos dos contrincantes masculinos. Por un lado tenemos el párroco, el magistral, don Fermín de Pas. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Ya en las primeras escenas le vemos decir que otros han heredado mientras él todo lo ha conseguido luchando por ello. Es un hombre fuerte, es un hombre de aldea. Desde lo más bajo y lo más pobre ha llegado a lo más alto y se ha hecho el magistral de la zona. Fermín de Pas también, aparte de ser poderoso, es una figura carismática, es un hombre de poder, bastante guapo, atractivo y fuerte, que se dice que muchas de las feligresas quieren ir a confesarse con él porque de alguna manera las tiene en el puño, están medio enamoradas y levanta pasiones. Entonces tenemos aquí un combo bastante potente. Tenemos un personajazo como don Fermín, que es de estos hombres que llaman la atención, pero que es cura. Tenemos a Ana, tenemos a Quintanar, un hombre que ejerce de padre de Ana más que de marido, y tenemos por otro lado al don Juan de Vetusta, el típico hombre atractivo, don Álvaro Mesía, seductor, encantador, tipín, que se dedica a seducir damas ricas para llevarlas a la cama y colgarse el trofeo. ¿Qué mejor trofeo que haber seducido a la mujer más importante
a la más santa y a la más guapa de Vetusta. Así que tenemos este trío. Todavía no he contado cómo arranca la trama, pero la trama arranca porque otro de los personajes secundarios maravillosos, don Cayetano, le cede el confesar a la regenta a Fermín de Pas. Y es cuando Fermín de Pas coge en confesión a la regenta cuando empieza todo. Aquí lo que va a ocurrir es que Ana es un personaje que tiene muchos componentes en su persona. Es una mujer mística, una mujer reflexiva que se autoanaliza, trata de hacer lo correcto. Es una mujer que quiere estar en el papel que le ha correspondido sin tener ni una tachadura en su expediente. Vive atormentada por la soledad y por el aburrimiento porque a ella le gusta leer y escribir poesía, pero la prohíben leer y escribir poesía. Y en el libro hay una nota que a mí me ha gustado mucho y es que la llaman Jorge Sanda. Y eso, si no tienes esta edición, pasa desapercibido, porque Jorge Sanda es la manera de referirse a George Sand. Para meterse con ella la llaman Jorge Sanda y la quitan los libros, la prohíben leer, la prohíben escribir. Imaginaos para un lector como somos, qué terrorífico. Lo que hace Leopoldo Alas Clarín en este cuarteto amoroso es ir metiendo ingredientes en una especie de tetera en la cual va saliendo humo poco a poco, pero en la cual va a haber un momento de explosión donde todos estos ingredientes van a estallar de una manera vertiginosa. Ahora os voy a hablar un poquito de los personajes que rodean a la regenta. La regenta tiene muchísimos personajes y todos ellos tienen un papel en este tablero de ajedrez. Esta especie de tetera a presión en la cual Leopoldo Alas Clarín va metiendo ingredientes que van a estallar al final de la obra. Va a haber una serie de sucesos, de muertes y de situaciones que van a llevar toda la habladuría de Vetusta a un final bastante apoteósico. Todos los personajes, lo que hace Clarín es que las descripciones son muy cuidadas. Vamos conociendo al personaje primero en una descripción. Nada es casual en el momento que te describe al personaje, pero sí que es verdad que luego vamos por capas descubriendo más y más y más de todos estos personajes. La estructura de la novela es un tanto peculiar. Se sabe que Leopoldo Alas Clarín la escribió por capítulos. Entonces cada capítulo tiene una idea central. Si te hablan de un personaje, empieza hablando del personaje en el presente, pero luego te va a contar toda la historia del personaje. Si empieza hablando de una idea, por ejemplo, hay un capítulo dedicado al Día de Difuntos, que me encantó, y empieza describiendo el Día de Difuntos, y aquí en este capítulo hay un contraste muy grande entre esta tristeza del Día de Difuntos y lo que luego sucede. Entonces, cada capítulo está pensado para leerlo entero como una unidad, pero todos ellos componen al final una historia increíble. Esto luego en los consejos del final os diré cómo creo yo que hay que leer La Regenta para disfrutarla. Los 15 primeros capítulos son de presentación de Vetusta, del orden social y de los personajes. Duran 3 días, por lo tanto es la parte como más densa porque nos va presentando los personajes, Vetusta, y nos va metiendo ingredientes que luego van a estallar y todos ellos son importantes. La segunda parte, que creo que son los 15 siguientes capítulos, transcurren en 3 años. Es decir, hay una gran diferencia entre el tiempo que transcurre y el detalle con el que nos cuentan los hechos de presentación, los primeros 15 capítulos, y los otros 15 que son de resolución, donde ya empiezan a pasar cosas y cosas y cosas y más cosas. Creo que lo más importante e interesante de La Regenta es poder hacerse de una manera muy clara el personaje de Ana Ozores, porque es el hilo conductor, todo lo que a ella la pasa, todo su debate entre ser santa y mística y seguir al cura, o dejar a su cuerpo disfrutar lo que le pide e irse con el don Juan a vivir una vida más alegre, toda su tormenta para no sentirse culpable, todos los errores que comete Ana Ozores impulsada por sus excesos. Porque hay un momento en el que ella es tratada por un médico. El médico mismo dice que Anita es así, es excesiva, es intensa, es apasionada. Y es que Ana Ozores es una mujer que está profundamente aburrida, profundamente vacía, profundamente metida en una cárcel de oro, pero ella lo vive todo muy intenso. Si se mete a mística, se mete a seguir a Santa Teresa de Jesús. Si busca a Dios, busca una madre en María y un padre en Dios. Si se dedica a ir al teatro, llora y se emociona. Ella es un personaje muy intenso y con una gran vida interior y muy reflexiva. Así que una de las cosas que vais a encontrar en La Regenta
unos personajes muy bien trazados, muy creíbles, muy verosímiles y con una profundidad psicológica muy bien lograda. No he visto ninguna incoherencia en ninguno de ellos. De hecho, he encontrado más incoherencias en Los Miserables de Víctor Hugo que en La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. He hablado un poquito de la estructura. Está estructurada en 30 capítulos y ya he contado que se divide en 2 partes. Una primera parte que habla a lo largo de 3 días y una segunda parte que es más resolutiva, donde vamos a recorrer la vida de Ana durante 3 años. 2 capítulos finales o 4 capítulos finales son una olla a presión estallando y no puedes parar de leer. Así que todo el calentamiento del principio es absolutamente necesario para poder llegar al final con la intensidad con la que llegamos cuando tenemos todo eso vivido y sentido. He encontrado en La Regenta toques de humor, he encontrado en La Regenta toques góticos. Hay un capítulo que transcurre en un entierro en un cementerio que no puede ser más gótico. Y luego habla de muchísimos temas. Cuando habla el médico, nos habla de la medicina al punto de hablar de Pasteur y de Béchamp, que fueron 2 científicos que tuvieron teorías diferentes. Luego, por ejemplo, cuando habla de un espíritu, habla de Allan Kardec, que es el escritor del libro de los espíritus, y habla de teatro, habla de muchísimos temas y todos ellos con una gran erudición, lo cual, si además tienes una edición con notas al pie, es alucinante. Tiene también referencias literarias, habla de la tradición de representar Don Juan Tenorio en el Día de Difuntos, y me ha gustado mucho también cómo el clima en invierno más sombrío y más triste, más lúgubre, nos va acompañando a situaciones donde Fermín de Pas está atormentado, también Ana está atormentada, incluso Mesía también está atormentado, y luego nos vamos al clima de la primavera y del verano, que en un lugar como es el norte de España hay un gran contraste. Prácticamente de octubre a marzo no puedes salir de casa casi ningún día, salvo un día o 2 a la semana. El resto está lloviendo, diluviando, con vientos terroríficos y tormentas y nieblas que lo envuelven todo en una capa de humedad. Y sin embargo, en primavera y en verano hay una temperatura primaveral, no hace calor y da gusto estar en la calle. Y esto está reflejado en el ánimo, en las fiestas de la alta sociedad. Nos retrata Clarín conforme los años van pasando y las estaciones también. Esto también me ha gustado mucho porque tenemos capítulos de otoño y de invierno, tenemos capítulos de verano, alegres, luminosos, de gozo, de fiesta y de risas. Lo que ya se ha dicho por ahí en 1000 sitios es que critica al clero duramente, critica a la Iglesia también muy duramente, pero yo he encontrado también que esta novela hace una crítica sobre todo a la envidia que causa la belleza y el poder, especialmente en una mujer, y a lo malos que podemos ser muchas veces con incluso un amigo entre comillas, por culpa de la envidia y de la lucha por el poder. Hay una escena en la que nos describe un gato de sus necesidades en la iglesia que yo me reí muchísimo. Hay una escena de uno de los errores de Ana que yo no tuve por más que reírme de lo absurdo que era todo y de la manera que ella ve la ridiculez que ha hecho. Y hay otro momento que nos describe el teatro medio destrozado, donde se caían los escenarios, que también me reí bastante. Es decir, tiene humor, la novela tiene humor. También tiene unas cuantas referencias al Conde de Montecristo, unas cuantas referencias a Los Miserables, un capítulo que aparece en la versión no censurada de Los Miserables, de lo cual deduzco que Clarín había leído esa versión. También critica la política, la lucha por el poder y el dinero y la avaricia y la ambición de la Iglesia en concreto, la falsedad de los valores de la castidad, hace una crítica feroz a la negación de los impulsos eróticos y emocionales del clero, pero no había leído una crítica tan fuerte y tan dura nunca en ningún libro. La novela de La Regenta es considerada la segunda en importancia después del Quijote de la literatura española de la época, y si no es más conocida en el exterior, creo que se debe a la censura a la que fue sometida, porque estuvo censurada por muchísimos años y de hecho luego publicaron una edición de lujo que se creía que nadie iba a poder comprar y al final decidieron dejar que se publicara porque pensaban que era tan densa y tan dura de leer que al final la iban a leer 4 gatos. Os voy a dar ahora unos consejos para leerla porque creo que es una obra imperdible. Ya digo, me parece una obra maestra. Creo que no se ha escrito nada igual. Leopoldo Alas Clarín, cuando lo estás leyendo, terminas por pensar que es un genio. No puedes pensar otra cosa. Cómo juega contigo, cómo te deja pistas
y cómo desarrolla el perfil psicológico de los personajes, cómo es capaz de crear escenas de distintos ritmos, todas ellas muy creíbles, y de hacer unas descripciones que no puedes menos que quedarte con la boca abierta, pararte y volver a leerla otra vez. Por eso tengo el libro en este estado. Luego quitaré todos los post-its para conservar el libro y haré notas en mi cuaderno de lecturas que todavía no las he hecho. De hecho, lo terminé el domingo, hoy es jueves, han pasado 4 días desde que terminé de leerlo. Después de terminarlo, vi la serie. Os quiero recomendar también la serie. Recomendaría primero leer el libro y después ver la serie, porque si no te vas a comer el spoiler de con quién finalmente se enrolla Ana Ozores, porque nosotros en el grupo de lectura estábamos haciendo votaciones si se iría con el don Juan, don Álvaro Mesía, si se iría con Fermín de Pas, el cura, si no se iría con ninguno de los dos. Si por el contrario se acostaría con los dos. Es una de las partes más importantes e interesantes de la novela, poder descubrir qué es lo que hace Ana al final. ¿Seguirá siendo santa? ¿Se irá a la vida más alegre? ¿Y a cuál de los dos elegirá? Entonces, si veis una reseña donde esto está en spoiler, os vais a perder gran parte del juego que propone Leopoldo Alas Clarín en La Regenta. Y por último, consejos para leerla. Yo recomiendo tomarse la lectura de La Regenta como que vamos a leer un capítulo cada vez como una entidad propia, saborear y disfrutar cada capítulo. Tenéis que saber que los 3 o 4 primeros, incluso los 5 primeros, son un poco duros porque son de descripción. A mí hubo uno, el del casino, que me lo leí así un poco más deprisa porque no me enteraba de nada. Te describe todos los hombres del casino. Luego le pedí a los compañeros que me dijeran quién era quién. Pero tampoco es tan importante porque los que son realmente relevantes luego vas a entender quién son. Entonces, los primeros 4 o 5 capítulos hay que aguantar un poco el tirón, luego ya empieza a desenvolverse todo de una manera muy gozosa. Recomiendo leerlo en grupo, en un pequeño grupo de lectura con 4 o 5 personas para poder comentar. Metas semanales, yo lo dividí personalmente, el libro, en capítulos de 3 en 3 para cada semana, lo cual suponía leer unas 90 páginas. Algunos había de 80 y otros de 100. Aproximadamente, esta es una meta que se puede leer muy bien semanalmente y compatibilizar con otras lecturas. Y aún así no se pierde el hilo de la historia. Más consejos. Recomiendo que lo tomes como que has quedado con Clarín a ver qué te cuenta hoy y que te dejes llevar. Y si puedes empezar y terminar el capítulo de una sentada, mucho mejor. Que cada capítulo es una entidad con principio y fin que te va a contar una idea. Y también recomiendo que no te lo leas con prisas, que no te centres solamente en la trama principal. Lo de menos es el adulterio de Ana Ozores y lo demás es toda la serie de hechos que nos llevan ahí y toda la vivencia del motivo por el que ocurren las cosas y sobre todo el desarrollo de los personajes y sus luchas internas. Yo me reía muchísimo con Fermín de Pas, que es un personajazo. Él está atormentado. Él hay un momento en el que la sotana le pesa ser cura. Querría tener a Ana para él. Es además un manipulador maquiavélico que se la intenta llevar a su terreno de muy mala manera. Hay una escena que metafóricamente está bajo la lluvia, se le empapa la sotana y le pesa la sotana. Y es como una metáfora, ¿no?, de que realmente le está pesando ser cura. La serie está muy bien. Tenemos a la madre de Fermín de Pas, que es un personajazo también porque es una manipuladora que tiene al hijo en un puño. Amparo Ribelles, que es increíble. Tenemos para la regenta a Aitana Sánchez Gijón, una mujer bellísima que está preciosa. Y luego tenemos a los personajes masculinos. Tengo que decir que para mi gusto en la serie los personajes masculinos son demasiado viejunos para lo jovencísima y el cuerpo de niña que tiene Aitana Sánchez Gijón. En la novela, Quintanar es un hombre atractivo, cosa que en la serie no sucede. En la novela nos presentan a Álvaro Mesía como un tipo delgado y muy guapo, cosa que para mí el galán no cumple. Yo me había imaginado a Álvaro Mesía mucho más delgadito y mucho más tipín, pero bueno, porque además tiene que tener un contraste con Fermín de Pas. Ellos son enemigos, están disputando la misma mujer y hay un contraste muy fuerte entre Fermín de Pas, que es un hombre de aldea, cazador fuerte, y Álvaro Mesía, que es un señorito tipín. De hecho, hay una escena que en la serie no está, que es una de mis escenas favoritas, en las que se miden las fuerzas los dos. No puedo hacer otra cosa que recomendaros que escojáis 3, 4 o 5 amigos que sean muy lectores, que hagáis un pequeño grupo, es unas divisiones de 3 capítulos en 3 semanales, que os planteéis leer La Regenta en unos 2 meses y medio, tranquila y reposadamente. Tratéis de leer cada capítulo como una entidad. Yo lo que hacía era que por las noches decía, he quedado con Clarín,
Me voy a subir a la cama, yo leo en la cama, me ponía la lámpara. Tengo una cita con Leopoldo Alas Clarín a ver qué me quiere contar hoy. Y que os dejéis llevar, que no tengáis prisa por ver qué pasa, que La Regenta no va de un trío de adulterio, va de un cuarteto, va de un pueblo y va de una historia de cosas que a día de hoy siguen vigentes y siguen pasando. Hasta aquí la reseña de La Regenta. Cuéntame en comentarios si ya la has leído, si te gustó, si no te gustó o si por el contrario te vas a animar a leerla. Espero que el vídeo te haya gustado, espero haberte animado, haber puesto mi granito de arena para rescatar este clásico maravilloso. Ya sabes, si te ha gustado, regálame un like y nosotros tenemos una cita en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao.